¿Cuáles son los mitos y realidades que conocemos y hemos escuchado más frecuente en cuanto al aborto y sus consecuencias a nivel emocional o psicológico? Uno de los mitos que más escuchamos es que el aborto necesariamente va a tener consecuencias negativas a nivel psicológico. Esto es un mito porque el mejor predictor de la salud emocional de una mujer que pasa por un proceso de aborto es la salud mental que ella tenga previamente. Y también es muy importante que sepamos que hay muchísimos factores que influyen en cómo una mujer procesa esta experiencia. Muchas personas pueden llegar a pensar que el aborto en sí es un proceso traumático, pero no lo es de esta forma, puesto que si ellas pasan por este proceso con un acompañante que esté con ellas, por ejemplo, definitivamente las consecuencias que ella pueda tener a nivel psicológico incluso pueden ser positivas. Hay muchísimos estudios que hablan acerca de lo que pasa después de que sucede un aborto como tal. Y hay algunos que incluso han catalogado que puede haber consecuencias positivas, como que estas mujeres adquieren una mayor madurez, una mejor autoestima, que les sirve de aprendizaje y demás. Es verdad que hay algunas mujeres que pueden tener sentimientos de culpa, de depresión, pero nos tenemos que fijar en qué pasó, cómo pasó este procedimiento. Otro mito más conocido es que hay un trauma llamado trauma post-aborto. Las investigaciones que hablan de este trauma post-aborto, al analizarlas podemos encontrar muchas inconsistencias que carecen de cierta validez científica. Más, incluso hay algunas que están auspiciadas por organizaciones religiosas y esto nos habla obviamente de un conflicto de intereses. No hay como tal en un manual diagnóstico serio de psicología algo conocido como trauma posaborto. Si acaso cuando hablamos de un trauma hay un diagnóstico que se llama estrés postraumático, pero el estrés postraumático va a depender mucho de cómo sucedieron las condiciones en las cuales la mujer abortó. Si ella, por ejemplo, tuvo un aborto en una clínica clandestina, los médicos o las doctoras la trataron mal, es más probable que tenga consecuencias a nivel emocional. Ahora hablemos de algunas realidades. Algo que sí es realidad es que es necesario que las mujeres que así lo solicitan reciban atención psicológica después de que pasa un aborto. Como siempre, todo esto dependerá de cómo ellas hayan vivido el proceso. Es muy importante que si una mujer aun cuando pasó por un proceso legal y respetuoso, tenga sentimientos de culpa o de depresión, ella reciba esta atención. Y ahora, ¿por qué pueden ser estos sentimientos de culpa o de depresión? En un país como México, en el cual el 88% de las mujeres se declaran a sí mismas católicas, obviamente podemos pensar en que hay una influencia en nuestro entorno sociocultural de cómo percibimos este fenómeno. Hay un estigma muy grande hacia el aborto, hay muchísima desinformación de qué es tener un aborto como tal y está este concepto de la culpa religiosa, de que el aborto está aunado al pecado como tal. Si las mujeres se declaran a sí mismas católicas y han recibido este condicionamiento social de que el no querer ser madres, del que el abortar está relacionado al pecado, obviamente que vamos a tener estas consecuencias. Por lo tanto, no va a ser necesario solamente que se legalice como tal el aborto, sino que también trabajemos con ese estigma de lo que hay detrás de estos procesos, porque si no nos trabajamos ese estigma, obviamente que muchas mujeres van a seguir sintiendo culpa a pesar de que el aborto llegue a ser legal. Entonces, en conclusión, un aborto que sea practicado desde la libre decisión de las mujeres, que sea un aborto legal, no tiene por qué tener consecuencias negativas a nivel psicológico, ¿no? Que obviamente para esto pues va a depender muchísimo
de cómo nos trabajemos estas ideas, estos conceptos, y obviamente que nuestra invitación va a ser que no solamente haya un cambio a nivel legal, sino también pues a nivel sociocultural, porque eso es lo que va a asegurar realmente que las mujeres puedan acceder a ese derecho a decidir.